Hola, bienvenidos a esta presentación correspondiente al curso de Inglés 5, específicamente al uso de estructuras que podemos trabajar en inglés para significar tiempo futuro en pasado. Veamos entonces cómo podemos hacer uso de estas estructuras a través de un simple ejemplo que fue extraído de una conversación entre dos amigos. I was going to call you, but I lost your phone number. Really? I was going to go out, but I stayed at home waiting for your call. Podemos ver en este par de ejemplos cómo en una conversación entre dos amigos, muy simple, muy casual, se hace uso de la estructura was o were going to. Pasemos a revisar para entender mejor el ejemplo los usos de esta estructura. ¿Para qué usamos en particular este tipo de estructuras? En primer lugar, usamos el futuro en pasado para hablar de planes que se hicieron en el pasado. Vamos a ver un ejemplo tomado de la conversación o del extracto de la conversación que acabamos de ver. I was going to call you. ¿Qué significa esto? She had planned to call Jim. Ella había planeado llamarlo a él. Veamos un segundo uso. Most of the time we use the future in the past to talk about planned events that didn't happen. ¿Qué significa esto? Que la mayoría del tiempo hacemos uso del futuro en pasado para hablar de planes pasados, pero que no ocurrieron. Por ejemplo, I was going to go out, but I stayed at home waiting for your call. Yo iba a salir, pero me quedé en casa esperando tu llamado. ¿Qué es lo que quiere decir este ejemplo? Que él había planeado salir, pero que finalmente no lo hizo. Pasemos a revisar ahora cómo formamos oraciones a partir de esta estructura. Para formar oraciones a partir de esta estructura debemos usar, como lo vimos en los ejemplos anteriores, was o were, que va a estar determinado por el pronombre o sujeto de nuestra oración. Luego, después de was o were, tenemos que continuar la oración con going to y luego de going to un verbo base o un verbo en infinitivo. Tenemos acá un par de ejemplos. Tony was going to listen to the tape. Amy and John were going to listen too. Was y were están determinados entonces por el sujeto. Veamos a continuación cómo podemos estructurar oraciones afirmativas o positivas. Primero con un sujeto, que puede ser un pronombre o un nombre. Dependiendo del sujeto, del pronombre o nombre, la forma correcta, was o were. En este caso usamos was con I, he, she and it. Usamos were con you, we y they. Inmediatamente después de hacer la correcta selección de was o were, usamos going to, un verbo en su forma infinitiva, en este caso make, y un complemento como dinner tonight. I was going to make dinner tonight. You were going to make dinner tonight. Veamos más ejemplos de oraciones afirmativas o positivas. I was going to tell him, but he didn't give me a chance. I thought we were going to eat out tonight. She was going to qualify next year, but now it will take longer. Veamos ahora cómo podemos usar oraciones negativas con esta expresión. Volvemos a determinar el uso de was o were, primero que todo, de acuerdo al sujeto o pronombre. Inmediatamente después
usamos la palabra not. De forma contraída, vamos a usar entonces wasn't o weren't. Luego going to, luego un verbo en su forma infinitiva y luego un complemento. Por ejemplo, she wasn't going to go to the party. Por ejemplo, you weren't going to go to the party. Veamos más ejemplos. Oraciones negativas con was o were going to. It wasn't going to be a sunny day, but suddenly the sun appeared. We weren't going to buy a new TV, but then we changed our minds. A continuación, la forma de pregunta. Ahora y esta vez cambiamos de posición, was o were, y lo anteponemos al pronombre o sujeto si es una oración o más bien una pregunta simple. Was con I, he, she, it, were con you, we, they. Siempre antes del sujeto o pronombre. Después del sujeto o pronombre, esta vez going to, un verbo en infinitivo y un complemento. Was she going to make dinner tonight? Were you going to make dinner tonight? Veamos más ejemplos de preguntas. Was he going to bring his sister to the meeting? Were they going to travel together? Y para finalizar, un recordatorio. En este cuadro resumen podemos ver entonces cómo usamos was a word going to para significar futuro en pasado y los significados. Es un muy buen recordatorio para finalizar y para terminar de clarificar el uso de esta expresión. Damos así entonces por finalizada esta presentación. Esperamos que sea de ayuda para complementar el aprendizaje que se está realizando este semestre a través de la plataforma y te recordamos que además como complemento a esta presentación existe una guía gramatical que puedes obtener a través de la plataforma Pay. Mucho éxito para este semestre. Gracias por tu atención.